En esta presentación vamos a analizar un poco la descripción de sistemas mediante modelos matemáticos, ¿no? Entonces, lo que vamos a tratar de hacer no es más ni menos que lo que hemos venido haciendo a lo largo de la carrera en distintas materias, que tiene que ver con encontrar una ecuación matemática, puede ser una ecuación diferencial, una función de transferencia, que en cierta forma me permite hacer un análisis del comportamiento de un sistema físico, ¿no? Cuando nosotros analizamos, por ejemplo, a partir de las ecuaciones de Newton el comportamiento del sistema mecánico, nosotros podemos determinar ciertas trayectorias de un modelo mecánico a partir del análisis de las ecuaciones diferenciales que contienen como parámetros los valores de la masa, del rozamiento, de las constantes elásticas involucradas en el desenvolvimiento del sistema, ¿no? Entonces, si bien lo vamos a plantear según la óptica que mejor nos conviene desde el punto de vista de la materia, es podemos decir, una práctica que se viene haciendo en la carrera a lo largo de casi todos los años, ¿no? Entonces, ¿cómo se genera generalmente el proceso del diseño de un sistema de control? O sea, existen dos formas de hacer el diseño. O sea, uno es un método empírico, en el cual uno fija el diseño inicial, lo analiza, se fija si los resultados que obtiene son buenos o malos. Si los resultados son satisfactorios, ya puedo decir que el diseño ya está concluido. Y si el comportamiento no es el deseado, a partir de ciertas reglas heurísticas, o sea, del conocimiento del sistema y un poco de imaginación, puedo modificar el diseño y repetir indefinidamente el, el bucle de manera tal de, de llegar al resultado final. Otra técnica que tiene que ver con los métodos analíticos, ¿no? Que es en cierta forma, como les dije hace un rato, lo que se venía haciendo en distintas materias de la carrera. Uno hace una modelización, encuentra una ecuación matemática que puede representar el comportamiento del sistema que queremos analizar, ¿no? A partir de esa modelización se hace una descripción matemática y a partir del análisis matemático se puede determinar el comportamiento del sistema y se puede llegar a realizar el diseño, ¿no? Entonces, esto obviamente nosotros lo llamamos método de tira y pegue, o sea, empiezo a corregir las deficiencias que tiene el diseño hasta que encuentro el mejor posible, y acá podemos decir que tenemos una cierta metodología, ¿no? Un método sistemático para poder cubrir todo el diseño. O sea, nosotros vamos a basar principalmente en esta forma de analizar y diseñar los sistemas de control. Entonces necesitamos sí o sí pasar por esta porción del método que tiene que ver con la modelización y la descripción matemática. Lo que vamos a tratar en esta parte de la materia es encontrar una ecuación matemática que nos permita describir el comportamiento del sistema, ¿no? Entonces vamos a ver de qué se trata lo que nosotros pretendemos hacer, ¿no? O sea, en el caso, por ejemplo, de un elemento concreto, para este caso un resistor, nosotros tenemos el elemento físico, sabemos que entre estos dos terminales, el elemento, el resistor, se comporta de determinada manera, ¿no? Entonces, nosotros podemos caracterizarlos con, dijimos, parámetros concentrados, y podemos decir que este elemento está formado por una resistencia eléctrica y una inductancia, ¿no? La inductancia puede estar dada por la forma en la cual se desarrolla la resistencia adentro del cuerpo. Si fuese metálica, por ejemplo, podría estar formada por una hélice, un helicoide adentro del cuerpo de la resistencia, y por lo tanto genera cierta inductancia en, en el
en la descripción física del elemento, y podríamos también incluir el largo de los terminales de la resistencia. Entonces, lo que tenemos acá es el elemento físico, que es el resistor, lo representamos a partir de un modelo eléctrico con dos parámetros, una resistencia y una inductancia, ¿no? Entonces, acá lo que hicimos fue pasar del sistema físico a una representación de un modelo eléctrico, ¿no? De la misma forma, por ejemplo, en el caso del transistor, lo hemos visto en dispositivos y en circuitos, que podemos este dispositivo modelarlo a partir de las ecuaciones físicas que describen el comportamiento, como un modelo de pequeña señal, por ejemplo, parámetros H o parámetros I, parámetros G, ¿no? O sea que podemos hacer una descripción circuital del comportamiento de este dispositivo a partir de generadores dependientes de ciertas magnitudes y de elementos pasivos como resistencias o capacidades. Después tenemos un modelo de gran señal en el cual, aparte de considerar las características físicas del sistema, incluye los fenómenos de saturación, de corte y ciertas características no lineales del dispositivo. Y después tenemos, en función del rango de frecuencia en el cual estemos analizando el comportamiento, podemos tener un modelo de baja frecuencia en donde las capacidades distribuidas del dispositivo no tienen demasiada influencia, podemos decir que estaría relacionado con un modelo de pequeña señal en baja frecuencia, incluiría solamente los valores resistivos de los elementos pasivos, y en el modelo de alta frecuencia incluiríamos también las capacidades asociadas al comportamiento del dispositivo. Tendremos la capacidad de entrada, la capacidad de acoplamiento entre colector y emisor, y ciertas capacidades que de alguna manera en alta frecuencia empiezan a tener un comportamiento relevante, ¿no? Entonces, lo que hacemos es, al dispositivo real lo transformamos en un modelo circuital, en este caso, que nos permite realizar el análisis, ¿no? En el caso, vamos a suponer que podemos analizar un sistema mecánico, o sea, el sistema de suspensión de un vehículo. En este sistema de suspensión tenemos la masa de la cubierta y de la llanta y del sistema de freno. Asociado a ese elemento tenemos la elasticidad de la cubierta respecto del piso, y respecto del vehículo tenemos todo el sistema de suspensión, que está formado por, ¿no?, un resorte de amortiguación, que puede ser un elástico, puede ser un elemento elástico, y un amortiguador, con lo cual relacionamos la rueda con la carrocería del vehículo, y finalmente tenemos la masa de la carrocería del vehículo. Entonces nosotros podríamos describir este sistema físico como un sistema mecánico en el cual tenemos un resorte que nos representa la lactancia de la cubierta del vehículo. Tenemos la masa de la rueda, de lo que sería la cubierta, la llanta, el disco de freno y todo lo que está asociado al movimiento de la rueda. Tendríamos el resorte de amortiguamiento del sistema de suspensión, y el amortiguador del sistema de suspensión, ¿no?, como un resorte y como un amortiguador con un amortiguamiento viscoso. Y finalmente tenemos la masa de la carrocería del auto, ¿no? Entonces, este sistema, modelo mecánico, estaría representando este sistema de suspensión, ¿no? O sea que a partir de este modelo matemático podríamos nosotros intentar analizar el comportamiento del sistema de suspensión del vehículo. Vamos a suponer, en el caso de un motor de corriente continua, acá tenemos un sistema electromecánico. Por un lado tenemos una parte eléctrica formada por la bobina del motor, por donde circula la corriente y genera el par o el torque que produce el movimiento.
Entonces nosotros tenemos la tensión aplicada en los bornes del motor, tenemos la resistencia y la inductancia del bobinado, y esa resistencia e inductancia del bobinado producen que a partir de esta tensión circule una determinada corriente. Esa corriente genera un torque en el eje del motor, un par de fuerzas que hace que el motor gire, y esa fuerza va a ser la que produzca el movimiento de la carga mecánica. O sea, si consideramos solamente el motor, tendremos un momento de inercia, ¿no?, debido a la masa del elemento que gira dentro del motor, o sea, la bobina que gira y del eje del motor, y tendremos un rozamiento que se da en los bujes o rulemanes que están ubicados en los extremos de la bobina, ¿no? Entonces, cuando nosotros aplicamos tensión en el motor, se produce una corriente, esa corriente se produce una cupla, un par, ¿no? Y ese par empieza a producir el movimiento de la carga mecánica producida por el momento de inercia y el rozamiento. Eso genera una velocidad, y esa velocidad va a hacer que aparezca una tensión autoinducida, una FEM, que se opone a la circulación de la corriente. Entonces, nosotros podemos representar el comportamiento de este motor de corriente continua con este sistema electromecánico, donde tenemos una parte que es totalmente eléctrica, tenemos una interfase que relaciona la parte eléctrica con la parte mecánica, y la parte mecánica con la parte eléctrica, y tenemos todo un sistema acá mecánico de rotación. Entonces pasamos del elemento físico a un modelo que en este caso puede ser físico, puede ser en este caso mecánico, puede ser electromecánico, puede ser eléctrico. Entonces este es el primer paso de los que nosotros planteamos acá, que es de la modelización del sistema. O sea, pasamos del elemento físico a un modelo. En este caso, un modelo mecánico, un modelo electromecánico. Entonces, una vez que nosotros tenemos el sistema físico, ¿no?, lo que vamos a realizar es una hipótesis simplificatoria, ¿no? O sea, vamos a ver qué cosas podemos llegar a despreciar del elemento real, de manera tal de que nuestro modelo físico sea lo más simple posible y que represente lo mejor posible el comportamiento del sistema real. Entonces vamos a aplicar ciertas simplificaciones al modelo, al sistema físico, para poder llegar al sistema físico idealizado, y a partir de esos principios físicos o de identificación, ¿no?, de las leyes que describen el comportamiento de ciertos elementos, poder llegar a un modelo matemático. Entonces, ¿cómo es el proceso? Vamos a hacerlo sobre algo que nosotros normalmente conocemos, que es los circuitos eléctricos, ¿no? O sea, nosotros acá tenemos un circuito eléctrico físico formado por una fuente y un circuito eléctrico que está formado por una resistencia, una inductancia y un capacitor en serie, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer, si bien acá tenemos resistencias distribuidas en los cables, tendremos capacidades parásitas en la inductancia, tendremos inductancias parásitas en el resistor, nosotros vamos a simplificar, vamos a suponer que concentramos nuestros parámetros en los valores que tiene escritos los componentes en su carcasa, y vamos a poner una resistencia, una inductancia y un condensador y una fuente de corriente alterna. Entonces pasamos del sistema físico al modelo eléctrico: una fuente de alterna, una resistencia, una inductancia y una capacidad. Nosotros vimos, a partir de física y teoría de circuitos, que el comportamiento de este sistema eléctrico se puede describir con una ecuación diferencial. Por ejemplo, en este caso del circuito serie, la tensión que tenemos aplicada en el circuito va a ser igual a la corriente por la resistencia, la inductancia por la derivada de la corriente respecto del tiempo, y la inversa de la capacidad por la integral de la corriente. Entonces pasamos del sistema físico
al modelo eléctrico y del modelo eléctrico al modelo matemático. O sea, esta ecuación diferencial sería un modelo matemático de este sistema físico. Si lo queremos realizar de forma un poco más sofisticada, podríamos plantear, relacionar esta o aplicarle la transformada de Laplace a esta ecuación diferencial, con lo cual podríamos llegar en el campo transformado a esta ecuación de transferencia que nos relaciona la corriente en el campo transformado de Laplace respecto dividido por la tensión en el campo transformado de Laplace, y esto nos da esta transferencia que tiene un 0 y un par de polos, y esto también podría ser considerado un modelo matemático del sistema, ¿no? Entonces pasamos del sistema físico a una ecuación matemática, en este caso ecuación diferencial, en este caso función de transferencia, que me describe el comportamiento de este modelo eléctrico, ¿no? Entonces, ¿para qué o qué formato pueden llegar a tener estos modelos matemáticos, ¿no? O sea, el modelo matemático podemos tener una representación gráfica, ¿no? Esa representación gráfica puede estar dado por un diagrama en bloques o por un grafo de señal. O sea, vamos a ver a lo largo de la materia que podemos representar los sistemas mediante diagrama en bloques, y es una metodología que nos permite analizar con cierta facilidad los sistemas físicos. Y vamos a ver que también es una metodología que nos permite implementar a partir de ciertos programas de computadora, la representación en diagramas en bloques nos permite realizar simulación de comportamiento de los sistemas físicos. O sea, a partir del sistema físico planteo el modelo matemático en una representación en diagrama en bloque, y ese diagrama en bloque llevado a un programa de computadora me permitiría analizar el comportamiento transitorio de ese sistema físico. Y después hay modelos matemáticos que son analíticos, en el cual tenemos las ecuaciones diferenciales, las ecuaciones de estado. No resulta un nombre muy común, pero lo vamos a ver en poco tiempo más. Vamos a ver de qué se trata esto. Las ecuaciones en diferencia para los sistemas discretos y las funciones de transferencia, ya sea continuas o discretas, nos permitiría hacer una representación analítica del modelo matemático. ¿Qué puedo lograr yo a partir de conseguir el modelo matemático del sistema? Podría hacer un análisis cuantitativo, ¿no? Agarro el modelo matemático, podría, qué sé yo, una cosa muy común que se realiza en las materias de electrónica es tener la función de transferencia, para determinar el comportamiento de una determinada entrada, se calcula la transformada de Laplace de la entrada, se multiplica la función de transferencia por la transformada de Laplace de la entrada, y la ecuación que resulta se antitransforma y se puede llegar a encontrar la respuesta transitoria del sistema físico para una determinada entrada a partir de la resolución de la antitransformada de Laplace, ¿no? O sea, y después otra cosa que se podría analizar a partir de la función de transferencia es la respuesta en frecuencia a partir de la aplicación de los diagramas de Bohr. O sea que yo podría encontrar valores que están asociados a el comportamiento del sistema físico a partir del análisis del modelo matemático. Y después se pueden hacer análisis que son cualitativos. ¿A qué le llamamos cualitativo? Bueno, que me determina en qué parte del universo se encuentra ese sistema de control. Por ejemplo, podemos determinar si es estable o inestable el sistema a lazo cerrado. Podemos determinar si es controlable o observable. O sea, dos terminologías por ahí todavía no las tenemos presentes, pero son terminologías que tienen que ver con la descripción del sistema mediante variable estado, que es lo que vamos a ver en no mucho tiempo. O sea, si bien algún incursión en este tema hicieron en teoría de señales y sistemas, acá le vamos a dar un poco más
de peso a este método. Entonces, un modelo matemático que nosotros comúnmente venimos aplicando en distintas materias de la carrera es la función de transferencia. O sea, la función de transferencia resulta de aplicar la transformada de Laplace a una ecuación diferencial de orden superior, y lo que se utiliza es la propiedad de transformada de Laplace de una derivada. Tenemos la ecuación diferencial de orden superior, en donde I representa la salida del sistema y U la entrada. Entonces tenemos A por la derivada enésima de I respecto del T más A sub n por n sub 1. Y acá tenemos las derivadas de las sucesivas derivadas de la entrada. Entonces, si consideramos que esta I elevada a la n entre paréntesis es la derivada enésima respecto de t n veces, y A y B en esta ecuación son constantes, ¿no? Entonces lo que vamos a tener generalmente en un sistema físico es que el orden de la salida en la ecuación diferencial normalmente va a ser mayor que el orden de la entrada. Entonces, si consideramos las condiciones iniciales de la variable de salida, o sea, la derivada en cero, o sea, la función en cero, la derivada en cero, hasta la derivada n-1 en cero, y si aplicamos la transformada de Laplace y aplicamos la propiedad de la derivada de la función, nos va a quedar que la derivada enésima de la salida va a ser s a la n por i de s menos s a la n-1 por i de 0 menos s a la n-2 por i derivada en 0, y así sucesivamente, y podemos aplicar la misma condición, como es un proceso lineal, para los distintos términos de la ecuación diferencial, con lo cual tenemos por una parte una porción de la expresión en el plano transformado de Laplace que dependen de la transformada de la señal de salida y de la transformada de la señal de entrada, y otros términos que dependen de las condiciones iniciales tanto de la entrada como de la salida. O sea que esta función de transferencia la podemos dividir en dos partes, ¿no? Una parte en donde aparece la derivada de la salida multiplicada por un polinomio en S, donde los coeficientes de ese polinomio en S son los coeficientes de la ecuación diferencial. Tenemos una parte que depende de la transformada de Laplace de la señal de entrada multiplicada por otro polinomio en S, donde los coeficientes de ese polinomio dependen de los coeficientes de la ecuación diferencial para la entrada. Y después tenemos una serie de términos que dependen de las condiciones iniciales de la salida y de las condiciones iniciales de la entrada. Entonces, si nosotros queremos relacionar la variable, por ejemplo, relacionar la variable transformada de la salida respecto de la variable transformada de la entrada, tenemos por un lado un cociente de polinomios que dependen de los coeficientes de la ecuación característica multiplicada por la transformada de la entrada, más una serie de términos que dependen de las condiciones iniciales dividida por un polinomio. O sea, que acá vamos a tener un polinomio en S en el numerador y vamos a tener un polinomio en S del denominador. La función de transferencia se definía, ¿no?, como la relación entre la salida y la entrada transformada del sistema con condiciones iniciales nulas. O sea que si consideramos condiciones iniciales nulas, vamos a cancelar esta porción y nos queda este cociente de polinomio que relaciona la transformada de Laplace de la salida con la transformada de Laplace de la entrada. Por lo tanto, esto es lo que nosotros definimos como función de transferencia, ¿no? Entonces, ese sería un modelo matemático que podríamos utilizar nosotros para representar sistemas físicos. Esa función de transferencia nos permite relacionar la salida del sistema con la entrada del sistema. Entonces, normalmente lo que se suele hacer es hacer una representación gráfica en el campo transformado de Laplace que se denomina diagrama
en bloques, en el cual adentro de un bloque, o sea, un bloque es este rectángulo que tenemos acá, adentro del bloque se coloca la función de transferencia que relaciona la salida del bloque con la entrada del bloque. Entonces tenemos una conexión del bloque que le vamos a denominar salida, donde va a aparecer la señal transformada en Laplace de la salida, un bloque, una conexión al bloque que le vamos a hacer conexión de entrada, donde vamos a poner la transformada de la entrada, la señal de entrada, y adentro de este bloque vamos a colocar la función de transferencia. Obviamente esta técnica del diagrama en bloque es aplicable exclusivamente para sistemas lineales e invariantes en el tiempo, como dijimos en el desarrollo de la primera presentación, ¿no? Entonces, estas líneas de conexión entre los bloques van a representar las variables del sistema, ¿no? Y pueden llegar a aparecer ciertas operaciones matemáticas que tienen que ver con los sistemas lineales, que pueden ser sumas o restas de señales, ¿no? Vamos a tener sumadores o restadores donde vamos a realizar combinación lineal de las señales del sistema. Entonces, a partir de esta representación mediante bloques, se crea una metodología de diseño y de análisis o de tratamiento matemático de los sistemas de control que se denomina álgebra de bloques, que nos permite, a partir de una representación en el campo transformado de Laplace de los elementos del sistema representados como funciones de transferencia y como señales de interés del sistema, realizar ciertas simplificaciones. O sea, lo que tenemos acá en la parte inferior es algunas simplificaciones que se pueden hacer de los diagramas en bloques que tienen que ver con reemplazar algunos bloques por su equivalente, o bien cambiar de posición los bloques manteniendo la misma situación, ¿no? Entonces, en este caso, lo que tenemos es que si consideramos una señal A, una señal B y una señal C, y consideramos de que la relación en función de transferencia entre B y A es G1, y la función de transferencia entre C y B es G2, si nosotros quisiéramos calcular la función de transferencia entre C y A, lo que vamos a tener que hacer es multiplicar las dos funciones de transferencia, ¿no? Entonces, el equivalente de dos bloques en serie sería un único bloque cuya transferencia sería el producto de las transferencias individuales de cada uno de los bloques. Otra posibilidad sería que nosotros estemos sumando señales. Por ejemplo, en este caso sabemos que la señal B respecto de A está dada por G1 y la señal C respecto de A está dada por G2, y estas dos señales se suman para dar lugar a la variable D. Si nosotros tenemos una condición como esto, lo que nos va a quedar es que el bloque que puede reemplazar la transferencia entre D y A va a ser la suma de estas dos funciones de transferencia, ¿no? Y así podemos tener otra serie de simplificaciones. Por ejemplo, en esta, si queremos cambiar de lugar al bloque G1, o sea, tenemos que G1 en la relación entre B y A, y tenemos, siguiendo al bloque G1 un sumador, nosotros podríamos cambiar de posición hacia el otro lado del sumador al bloque G1, agregándolo en la salida en forma directa y agregándolo en la realimentación en forma inversa, ¿no? Con lo cual D seguiría teniendo la misma expresión, ¿no? En este caso, la expresión de D sería A por G1 menos C, y acá lo que tengo es A menos C dividido G1 todo por G1, que me quedaría la misma expresión. En este caso es al revés, quiero ir hacia atrás en el sumador, entonces directamente lo que va a pasar es que el bloque G1 pasa como multiplicando las dos entradas del sumador.
Después tendríamos esta relación respecto de la toma de la señal, si quiero ir hacia atrás, ¿no? Tengo A por B, B respecto de A igual a G1 y C respecto de B igual a G2, y quiero realimentar la señal B, podría yo realimentar la señal C agregándole a la cadena de realimentación una ganancia 1 sobre G2. Por lo tanto, en este camino de señal estaría multiplicando y dividiendo por G2, por lo tanto en esta señal tendría B. Y si quiero ir hacia adelante, desde el punto de vista de la realimentación, en este caso estoy realimentando la señal C, ¿no? Si quisiera ir a una transferencia, un bloque anterior, lo que tendría que hacer sería dividir la realimentación por G2. Por lo tanto, esta señal C sería C, y acá tendría B por G2, que es C. B por G2 me daría C. Y después tenemos el bloque clásico de realimentación, en donde tenemos una señal que se realimenta a través de un bloque G2, y en la cadena de avance tenemos un bloque G1, y esto, como vieron en distintas materias, en teoría de circuitos o en circuitos, la transferencia de este bloque equivalente sería la transferencia en la cadena de avance G1 dividido 1 más la transferencia en la cadena de avance por la transferencia en la cadena de realimentación 1 más G1 por G2. Entonces lo que vamos a tratar de hacer es utilizar estas simplificaciones para resolver un sistema mediante el álgebra de bloques. Como ejemplo vamos a tomar un modelo conocido por todos, que es la resolución de filtros con amplificadores operacionales. En este caso vamos a considerar un amplificador operacional ideal, con impedancia de entrada infinita, ganancia infinita e impedancia de salida cero. Por lo tanto, la función de transferencia de este amplificador, de este filtro, va a estar dada en función de los componentes externos y no de las características del amplificador operacional. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es representar las ecuaciones que utilizamos para resolver el circuito electrónico, ecuaciones de malla y de nodo, y representarlas en forma gráfica a través de señales y bloques. O sea, en las líneas que unen los bloques vamos a definir las señales de interés, y en los bloques vamos a plantear la relación que existe entre una señal y la otra. Entonces, vamos a considerar que nosotros en este circuito quisiéramos, o sea, un punto a tener en cuenta, como el amplificador operacional es ideal y la pata no inversora está a 0 volt a través de esta resistencia, en este punto de la pata inversora vamos a tener una masa virtual, o sea, vamos a tener una tensión de 0 volt en ese punto, pero que no está relacionada eléctricamente con la masa. Entonces, lo que podemos hacer es plantear la ecuación que tendríamos para Bx. Bx sería igual a la tensión de entrada B sub i menos la caída en esta resistencia, o sea que podemos decir que Bx es Bi menos I1 por R1. Y a partir de esa ecuación, hasta Bx dividimos por la impedancia de este capacitor, obtenemos I sub 2. Con I sub 2 y R2 tenemos el valor de la tensión de salida negativa, y la corriente que circula por el capacitor C2 lo podríamos calcular como Bx menos B0 dividido la impedancia de este capacitor. Entonces, si organizamos un poco las ecuaciones, podríamos dibujar un diagrama en bloques como el siguiente. Entonces, acá en este restador tengo la relación BI menos I1 por R1, que dijimos que era Bx. Lo dividimos por la impedancia del capacitor, o sea, dividimos por 1 sobre C1 por S, o sea que me quedaría multiplicado por ese C1, y con eso obtengo I sub 2. Si a I sub 2 la multiplico por R2, tengo menos B0 por este lado. I sub 1 va a ser la suma de I sub 1 más I sub 3, ¿no? O sea, I sub 1 va a ser la suma de I sub 2 más I sub 3, o sea que acá I sub 1
me queda la suma de I sub 2 más I sub 3 multiplicada por R1, es la señal que realimento acá, y dijimos que I sub 3 es Bx menos B0 dividido la impedancia del capacitor, o sea que me quedaría Bx por este lado menos B0 más menos B0, y eso multiplicado por SC2 me daría la corriente I3. O sea que en este diagrama en bloques tengo representadas las ecuaciones de malla y de nodos correspondientes a este circuito, este filtro con amplificadores operacionales. Entonces, una cosa que podemos hacer es, en este sumador, ¿no?, llevar este bloque que está a la salida del sumador a las señales de entrada, ¿no?, utilizando esta propiedad que vimos hace un ratito, o sea, llevar el bloque que está a la salida del sumador a las entradas, ¿no? Entonces vamos a hacer que este bloque pase a estar multiplicando esta señal, con lo cual me quedan estos dos sumadores en serie, por lo tanto podría plantear como un único sumador, en este caso, que sumo la señal de B0 por SC2, la señal de Bx por SC2 y la señal I sub 2, ¿no? Entonces, una vez hecha esas modificaciones, lo que vamos a ver es un diagrama en bloques como el que tenemos acá, ¿no? Tengo Px por SC2, B0 por SC2 y acá tengo I2. Entonces, lo que podemos hacer es que tanto esta señal que se toma de Bx como esta señal que se toma de B0, la podemos hacer que las tres salgan de I sub 2, de manera tal de poder tener una suma de tres señales en este punto que parten de la misma variable. Entonces, lo que vamos a hacer es, a partir de estas propiedades que vimos acá, que nos permitían ir hacia adelante en la toma, hacia atrás en la toma de señal, o hacia adelante, en este caso en la toma de señal, lo que vamos a hacer es utilizar esa propiedad para llevar esta señal que se toma de B0 a la señal I2, multiplicando este bloque por el bloque R2, y llevando esta toma de señal que está tomada acá en Bx a I2, dividiendo por este bloque al bloque que tenemos sumando abajo. Entonces nos quedaría desde I2 SC2R2 de esta señal, y de I2 a esta señal me quedaría C2 sobre C1. Me quedaría este bloque que tenemos acá, C2 sobre C1, que sería debido a este bloque, y SS2R2, que sería debido a este bloque que tenemos acá. Entonces acá nos quedaría la suma de tres señales. Dijimos que esto nos va a quedar la suma, el equivalente a esto que tenemos en línea de puntos, sería la suma de las tres funciones de transferencia, SC2R2, 1 y C2 sobre C1. Si hacemos esa operación y agrupamos los términos, lo que vamos a tener es el diagrama en bloques como el que tenemos acá. La suma de estos tres señales me va a dar este único bloque, y lo que me queda acá es un sistema realimentado tradicional. Un bloque en la cadena de avance, y el producto de estos dos bloques sería la realimentación. Entonces me quedaría la transferencia a la cadena de avance dividido 1 más la transferencia a la cadena de avance por la realimentación, y a ese bloque lo multiplico por R2 y obtendría B0. Si hacemos esas operaciones, finalmente vamos a llegar a esta función de transferencia en donde tenemos un 0 en el origen, ¿no?, que sería menos S1R2, que sería la que tengo en la cadena de avance, y lo que me queda en el denominador es 1 más la transferencia SC1 por UR1 por la transferencia que tenemos. Acá nos da este polinomio de segundo orden, que entonces tenemos como conclusión de que este filtro es un filtro pasabanda, porque gana 0 en continua, aumenta la ganancia hasta una determinada frecuencia que estará dada por los polos de este denominador, y finalmente en alta frecuencia me queda actuando un único polo, o sea que tanto en 0 de frecuencia como frecuencia infinita, la ganancia va a ser 0 y va a tener un máximo que estará dado por los polos de esta función de transferencia. Entonces, si
igualamos esta función de transferencia en base a una transferencia característica de un filtro pasabanda en términos de el amortiguamiento y la frecuencia natural, vemos que si relacionamos estas dos expresiones, la ganancia del amplificador va a ser menos R2 por C1, el coeficiente de amortiguamiento del filtro, o el Q, dependiendo de para qué lado lo tome, va a ser R1 por la suma de C1 más C2, y la frecuencia natural va a estar dada por 1 sobre C1, R1, R2, C2. Si el coeficiente de amortiguamiento es menor que 1, lo que vamos a tener como resultado es un par de polos complejos conjugados. Si el coeficiente de amortiguamiento es mayor que 1, vamos a tener un par de polos reales. Suponiendo que consideramos valores arbitrarios para estas constantes, por ejemplo, que tomamos que los dos capacitores son iguales a 0.01 micro, R1 1000 ohm y R2 50 1000 ohm, 50K, lo que vamos a tener un filtro con esta respuesta. Vamos a tener polos complejos conjugados, vamos a tener un pico de resonancia en una determinada frecuencia y una variación de fase. O sea que resolvimos la transferencia del filtro a partir de la utilización de diagramas en bloques. Bueno, entonces hasta acá vimos más o menos a qué nos referimos cuando hablamos modelos matemáticos de sistemas, y planteamos el método de álgebra de bloques para encontrar funciones de transferencia, ¿no? En próximas presentaciones vamos a ver que además el diagrama en bloques nos permite extraer información interesante desde el punto de vista del comportamiento del sistema, y a partir de los diagramas en bloques, mediante programas de simulación, podemos analizar el comportamiento transitorio del sistema. Entonces vamos a cortar esta presentación acá, y en la próxima vamos a seguir desarrollando el análisis de sistemas mediante modelos. Gracias por su atención.